Ahora la picadora de carne está en Crimea. Toda una serie de helicópteros se ha ido al olvido. El ataque mortal de los nuestros finalmente sacudió la grandeza del Kremlin. Putin no tiene con qué defenderse. Los drones caen en el despegue. En el Kremlin dicen que es misticismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania demuestran que el ejército ruso se topó con una feroz venganza. Los nuestros lograron abrirse paso y llegaron directamente a la arteria de la Federación Rusa. Nueva ofensiva. Estados Unidos está reforzando sus fuerzas. Se avecina un torbellino aterrador. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Acontecimientos increíbles en Crimea. Allí se está desatando un verdadero infierno para los ocupantes. Bajo los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, arden helicópteros y sistemas de defensa antiaérea. El enemigo está en shock y en Moscú ya sienten la proximidad de la catástrofe. Esto es solo la primera señal. La defensa ucraniana actúa con dureza e implacabilidad. ¿No significa esto el inicio de una nueva etapa en el camino hacia la liberación de Crimea? No se pierda todas las respuestas en el reportaje a continuación. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyen hábil y confiadamente objetivos enemigos en la península ocupada. Entre los logros más recientes se encuentran 2 helicópteros Mi-8 eliminados en la base aérea de los ocupantes en Gvardiske, cerca de Simferopol. Con un golpe preciso, nuestros combatientes de la inteligencia militar también alcanzaron un remolcador militar cerca de Sebastopol. El valor estimado de los helicópteros Mi-8 destruidos oscila entre 20 y 30 millones de dólares, según informa la Dirección Principal de Inteligencia. No se trata solo de ellos. No puede despegar así, porque la infraestructura no funciona, no podrá cumplir su misión. Hay que trasladarlo a otro aeródromo, que tal vez esté incluso en Kubán, y eso ya aumenta el tiempo y los costos necesarios para llevar a cabo la misión de combate. Nuestras fuerzas atacaron los sistemas de defensa antiaérea enemigos, las instalaciones S-300 y S-400 cerca de Saki. Antes, estas defensas antiaéreas protegían los aeródromos en Simferopol y Sankoy. El trabajo en el sistema de destrucción de los sistemas de defensa antiaérea del enemigo, de hecho, influye en que después de esto se realicen ataques contra objetivos militares en superficie, contra almacenes y arsenales. La propia logística está siendo destruida. Existe una expresión clásica que dice que el ejército gana la batalla, pero la logística gana la guerra. Con estos ataques precisos, los rusos también pierden financieramente, porque después de cada golpe, el enemigo sufre pérdidas de miles de millones de dólares. Si se destruye un sistema de defensa antiaérea y los S-300 y S-400 son, digamos, complejos bastante costosos y Rusia no los tiene en cantidades ilimitadas, si consideramos el costo total del complejo, especialmente para exportación, el S-400 cuesta más de $1,000 millones. La destrucción de complejos y estaciones de radar, de instalaciones militares rusas y de helicópteros es el resultado del trabajo coordinado de las fuerzas de defensa ucranianas y de la planificación sistemática de operaciones, en particular para eludir la defensa antiaérea enemiga con la que los ocupantes intentan proteger sus objetivos. Destruir precisamente los elementos de la defensa antiaérea del enemigo, reducir esas capacidades, porque si hablamos del nivel de defensa antiaérea, en realidad eso es Moscú, eso es San Petersburgo, y en esa lista Crimea ocupaba el 3er lugar en importancia. Hoy en día vemos que la defensa antiaérea en Crimea está siendo destruida. En consecuencia, están trasladando, aquí hablo de la península, elementos de defensa antiaérea para su restauración ya desde el territorio de la Federación Rusa. Durante un año de ocupación, los rusos convirtieron la península ucraniana en una base militar. Paso a paso, nuestras fuerzas de defensa la están destruyendo junto con las rutas logísticas del enemigo. Elvina Zaitbulaeva, Ana Brikova, Nosotros Ucrania, Maratón, Noticias Unificadas. Por primera vez, se mostraron imágenes que cambian la percepción de la guerra. En Sivershina, las fuerzas ucranianas destruyen cada día un centenar de drones FPV rusos. La señal del enemigo queda bajo nuestro control y los drones caen como moscas. El trabajo de las guerras electrónicas es tan impresionante que el enemigo se queda sin palabras de asombro. Esto no es solo un éxito, es una nueva etapa histórica en la lucha. Tienen que verlo con sus propios ojos. En el norte de Donetsk, la ofensiva de verano de los rusos se topó con la ciudad de Siversk.
Los ocupantes se atrevieron a lanzar un asalto masivo, pero los esperaban los combatientes de la 54 Brigada. 30 unidades de equipo militar y 41 motociclistas. Casi toda la armada quedó ardiendo en el campo. La tarea del enemigo en principio era entrar en Siversk. Fue un duelo entre nuestro grupo blindado y la vanguardia del enemigo, con ese tanque que recibió cerca de 17 FPV y seguía avanzando porque estaba tan fuertemente blindado que solo fue destruido cuando nuestro tanque con un disparo arrancó el blindaje y entonces los FPV pudieron alcanzarlo. Los ocupantes, al entender que no pueden tomar la ciudad de frente, repiten en Siversk lo que hacen en la zona de Pokrovsk. Intentan rodearla por los flancos. La situación parece un poco crítica. En realidad no es tan crítica porque la brigada lleva mucho tiempo en esa posición. La ciudad de Siversk está preparada desde el punto de vista ingenieril. No pueden tomarnos de frente. Intentamos crear una zona de muerte de entre 10 y 20 kilómetros. Los rusos también crean una zona en la que destruyen todo lo que ven sus drones. El soldado, a pesar del peligro mortal, observa cómo el dron asesino busca su objetivo. Lamentablemente lo encuentra. Los militares ucranianos pierden un vehículo, pero contra los drones, los defensores de Siversk tienen un arma invisible pero muy eficaz. Los soldados en las trincheras no la ven y rara vez piensan en que es precisamente ella la que les da la oportunidad de sobrevivir. Este es un dron kamikaze ruso del tipo Molniya. Ya ha sido interceptado. ¿Con qué estaba cargado exactamente este dron? Con explosivos de fragmentación, con 2 cargas de fragmentación. Y este kamikaze, en tiempo real, ya transporta varios kilos de muerte y se dirige hacia Siversk. Pero un dron interceptor se acerca desde arriba y detiene su vuelo. Y fue posible calcular su trayectoria gracias a la unidad de guerra electrónica que hackeó el canal de video de la Molniya. Ahora, el operador ucraniano está viendo el campo de batalla literalmente a través de los ojos del enemigo. Este es un video de un dron ruso. Sí, estamos recibiendo la señal de este dron. La interceptación se está realizando... Bueno, su modo es considerablemente diferente. Hace apenas 2 años, imaginar una guerra así solo era posible en películas de ciencia ficción. Hoy en día, esto ya es simplemente una rutina diaria. La compañía independiente de guerra radioelectrónica Spectre casi nunca muestra su trabajo. A nosotros sí nos lo mostraron. El operador de guerra electrónica se conectó al FPV enemigo. Esto significa que ya no podrá recuperar su señal. Ahora ayudarán al dron a estrellarse contra el suelo. Así es, un asesino aéreo menos. Pero en este sector su número se cuenta por decenas. Es mejor llegar a la posición de observación y supresión así como vamos ahora, bajo una red y con la guerra electrónica activada. Y además nuestro conductor dice que a veces no está de más persignarse porque la intensidad de drones aquí es muy alta. Imagínense, en un solo día, la posición a la que vamos puede suprimir, neutralizar hasta 100 FPV enemigos. Eso significa un centenar de vidas de nuestros infantes salvadas discretamente. En la camioneta hay un escáner. En la pantalla, la imagen interceptada desde el dron enemigo. Está buscando un objetivo cerca. No hay de qué preocuparse hasta que veas tu propio coche en la pantalla. Esta posición es un objetivo prioritario para los ocupantes rusos. Por eso no mostramos, en realidad, las propias instalaciones de guerra electrónica que protegen Siversk. Porque todo esto es material desechable, todo esto, bueno, así como nosotros dañamos sus complejos, sus antenas, ellos también dañan los nuestros. Ese complejo suyo que cuesta millones y millones también es material desechable, si no dura mucho, lo detectan y lo detectan rápido, igual que nosotros detectamos los suyos. Estos especialistas pueden neutralizar incluso un Lancet y, si es necesario, ayudar a derribar un Shahed. En unos minutos, el operador hizo aterrizar 2 drones que se dirigían hacia nosotros. Un ala kamikaze y un dron FPV, y ambos vuelan juntos en perfecta sincronía, realizando maniobras coordinadas. ¿Hacia nosotros? En nuestra dirección, sí. Ahora era suyo, ¿verdad? Sí, -1. ¿Se te aplastó el ala? Todo. Sí. Un día típico aquí se neutralizan 100 drones. 100 drones al día, es decir, 3000 al mes quizás. Sí, por supuesto. Shma. Los rusos están perfeccionando sus tecnologías de asesinato y poco a poco están pasando de componentes chinos a sus propios elementos de alta tecnología, advierte Finn, comandante de la unidad de guerra electrónica. Aquí ya las piezas de repuesto son de fabricación rusa. La antena de control y la antena de señal de video.
Estos drones lograron ser neutralizados, pero hay algunos que aún logran atravesar la barrera de defensa radioelectrónica de la 54ª Brigada. La solución es tener en reserva más sistemas de guerra electrónica y más drones interceptores en el aire. Esto sin duda ayudará a mantener Siversk, salvar la vida de la infantería y frustrar los audaces planes de Putin, que no detiene su ofensiva. Andriy Zapliyenko, Ilya Shinkarenko, Serhiy Perfilov, TSN Tishden, 1+1, Maratón, Noticias Unidas. En este mismo momento, los acontecimientos en el Donbass se desarrollan tan rápidamente que ni siquiera el enemigo logra reaccionar a tiempo. Los soldados ucranianos hicieron un movimiento que nadie había previsto. Un fracaso total para los rusos. El ejército de Putin está atrapado en una situación desesperada. Se dirige hacia Zaporizhia. Sin embargo, allí también recibe un fuerte golpe, una derrota total. Sumy también es como una espina atravesada para los ocupantes. Nuestros están acorralando a los enemigos en una trampa mortal. No hay paso más allá. ¿Dónde al final esperar el próximo avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Todo sobre esto en el siguiente reportaje. Dobropilia, en la región de Donetsk, es un punto que hace apenas una semana preocupaba a nuestro mando, pero hoy es un sector del frente del que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden estar orgullosas. El saliente que Rusia abrió en nuestra línea de defensa ha sido eliminado, informan los militares. Y todo el grupo de ocupantes está rodeado. La destrucción del enemigo hoy es solo cuestión de tiempo. Entendiendo esto, los soldados rusos a menudo se rinden por su propia voluntad. Así es, 1-3, exactamente. Esto es lo que se necesita para lograrlo. ¿Por qué? Correcto, la 93 está trabajando. Sin embargo, la propia región de Donetsk sigue siendo un sector del frente donde Rusia intenta avanzar con mayor empeño. 2/3 de todas las pérdidas del enemigo se concentran precisamente aquí. La tarea durante largos meses no ha cambiado: tomar Pokrovsk a cualquier precio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania detienen el avance con esfuerzos titánicos. El avance estratégico hacia las ciudades de Konstantinivka, Drushkivka, Kramatorsk y la importante zona defensiva de Kramatorsk depende fundamentalmente de si las fuerzas rusas logran rodear completamente o capturar el crucial nudo defensivo de Pokrovsk. Y el hecho de que los rusos hayan abandonado a su suerte en gran medida a las unidades que quedaron rodeadas por nuestras fuerzas de defensa al noreste de Dobropilia demuestra que, en realidad, no les importan sus propios hombres. Además de la dirección de Dobropilia, las Fuerzas Armadas de Ucrania también han tenido éxitos cerca de Kupiansk, en la región de Donetsk. Allí, el portavoz del grupo de tropas Dnipro informó sobre la liberación de la aldea de Mirne, de donde los rusos fueron completamente expulsados y donde el día anterior se había realizado una limpieza. Kupiansk. De hecho, estamos realizando mucho trabajo para liberar algunas de nuestras ubicaciones. No nos adelantemos, pero creo que con acciones de contraataque podremos cambiar un poco la situación para mejor. Al menos el enemigo no puede transportar equipo pesado a través del río Oskil. Eso es lo que el enemigo ha estado intentando hacer durante probablemente un año, más de un año, para crear los correspondientes puntos de apoyo. Y claro, también se está trabajando contra los grupos de sabotaje y reconocimiento. Recientemente también se ha intensificado la dirección de Zaporizhia, según dicen nuestros militares. A los rusos no les quedan fuerzas para asaltar allí sin perder efectividad en otro lugar. La decisión fue trasladar más cerca del mar a las fuerzas que luchaban en Sumy y en la región de Kursk. Es un puño de infantería de marina, pero al enviar a Sumy y Kursk nuevas fuerzas de infantería de marina y paracaidistas, las que ya están desgastadas en los combates allí, las trasladan a la dirección de Zaporizhia. Sí, estas son fuerzas que están mucho mejor preparadas para llevar a cabo acciones de carácter ofensivo, pero en una gran medida son unidades y formaciones que ya se encuentran completamente agotadas. El resultado de tal reagrupamiento no tardó en hacerse notar. Las fuerzas de defensa llevan ya varias semanas avanzando en la región de Sumy. La tendencia se mantiene hasta hoy. Sumshina, donde realmente se logró no solo impedir que el enemigo creara la llamada zona de amortiguamiento, sino también evitar que el enemigo se acercara a Sumy para bombardearla con diversos tipos de artillería de cañón. Además hay localidades liberadas, hay zonas donde incluso se logró expulsar al enemigo hacia el territorio de la Federación Rusa. Hoy en día tenemos esas ubicaciones allí.
Mientras tanto, los generales rusos fueron sorprendidos en otra mentira. Por supuesto, han aprendido a dibujar bonitas imágenes al otro lado de la frontera, pero no corresponden a la realidad. En particular, se detectó una manipulación durante la rueda de prensa del jefe del Estado Mayor ruso, Gerasimov. En el mapa se indicaba que Rusia controla toda la zona gris donde alguna vez apareció uno de sus soldados. Los analistas de OSINT la compararon con el mapa de Deep State y confirmaron la falsificación. Además, al parecer, el mapa no se ha actualizado desde hace tiempo, ya que bajo control ruso figuran no solo las zonas grises, sino también territorios que han sido recuperados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, la vergüenza no terminó ahí. El avance ininterrumpido de las tropas agrupadas continúa prácticamente a lo largo de toda la línea del frente, y desde el mes de marzo se han liberado más de 3.500 kilómetros cuadrados de territorio y 149 localidades. Uno pensaría, ¿qué hay de malo en los discursos triunfalistas de Gerasimov? La claridad la aportaron los periodistas, quienes calcularon cuántas localidades hay en total en las regiones a las que aspira la Federación Rusa. Ahora solo comparemos 149 y 8.640. Bueno, excluyamos incluso de aquí aquellos asentamientos que ya están bajo el control del ejército de la Federación Rusa. De todos modos, no estamos hablando de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4.000 asentamientos. En 6 meses, 149 asentamientos quedaron bajo el control del ejército de la Federación Rusa. Como resultado, todos los analistas occidentales y ucranianos coinciden en lo mismo. La ofensiva de élite rusa no es que simplemente haya fracasado, sino que considerando la relación entre las pérdidas y los resultados, se ha convertido en la operación militar más catastrófica para el ejército de Putin en toda su historia. Los rusos están en pánico, la grandeza del Kremlin se resquebraja por todas partes, el epicentro de la catástrofe se ha desplazado al centro de la Federación Rusa, las refinerías arden, la aviación está paralizada y los drones y misiles ucranianos aciertan con precisión increíble. El ataque ha abarcado prácticamente toda la Federación. Las leyendas sobre la invulnerabilidad de la tecnología rusa se desmoronan ante nuestros ojos. ¿Es esto el presagio del golpe final al agresor? Toda la verdad la conocerán en el siguiente reportaje. Agosto es el peor mes para la refinación de petróleo rusa en toda la Gran Guerra. Nunca antes los nuestros habían destruido las refinerías en Rusia de manera tan precisa y continua. Solo esta semana, los buenos drones visitaron 5 plantas. En la noche del viernes al sábado, alcanzaron la refinería más antigua de Rusia, la de Krasnodar. Está ardiendo. La refinería está completamente en llamas, ardiendo sin control. Y por tercera vez en el mes ardió la refinería de Syzran, cerca de Samara. En ese momento, aún humeaban las refinerías de Afipsky y Kuibishevsky, atacadas 2 días antes. Se fue. El 18. El lunes ardía la refinería de Ilsky. Aquí está el mapa de antorchas en Rusia durante el mes. Además de los 5 ya mencionados, el día de la independencia ardieron la refinería de Syzran y la de Novoshashtinsk. El 19 de agosto volvieron a atacar la de Volgogrado. También hubo ataques exitosos de nuestros drones el 15, 13, 10, 7 y 2 de agosto. El golpe fue muy oportuno. La cosecha y las vacaciones tienen un sabor muy amargo para la economía militar rusa. A día de hoy, aproximadamente el 30% de la capacidad de refinación de petróleo ha sido destruida. Esto afecta, en general, a la capacidad de realizar comercio, logística y además aumenta los precios y provoca inflación. Paradoja. El país gasolinera se ha quedado sin gasolina. Los precios del combustible han alcanzado su máximo. Los rusos se quejan del déficit de gasolina desde Sajalín. Es simplemente imposible llenar el tanque del coche hasta Crimea. En la gasolinera dicen que la gasolina se ha acabado. Ahora la entregamos con vales que se está devolviendo. Hemos vuelto a la Unión Soviética. Antes nunca habían tenido vales. Nunca, en ningún año, nunca hubo entrega por vales. El Kremlin intenta controlar los precios manualmente. Ha prorrogado la prohibición de exportar gasolina por un mes más, hasta octubre. Y nosotros solo seguimos aumentando los ataques. Nuestra intensidad está creciendo. Se producen más drones, se utilizan más trucos tecnológicos diferentes, en particular la guerra electrónica rusa.
ya no es eficaz. El objetivo principal es detener los flujos de petróleo que permiten a Putin financiar la guerra. Así que atacamos no solo el procesamiento, sino también el bombeo, camuflando hábilmente los puntos más sensibles. Eso es todo. Así, el viernes alcanzamos un objeto estratégico de bombeo de petróleo en la región de Briansk, la estación lineal de producción cerca de Naitokovichi, que bombea diésel para el ejército enemigo, una capacidad de 10 millones de toneladas al año. Esta semana también explotó el oleoducto Riazán-Moscú, a través del cual los moscovitas reciben gasolina. Varias veces ya hemos atacado objetivos estratégicos del oleoducto Druzhba. Allí, nuestros defensores encontraron el talón de Aquiles, la estación Unecha. Parecería, sí, una estación bastante pequeña, pero es el verdadero cuello de botella de todo el importante sistema oleoducto ruso. Es decir, si se destruye este nodo, se corta completamente el suministro, tanto directamente a Ust-Luga como a Bielorrusia, y de ahí, respectivamente, los suministros a Europa. Debido a este ataque, Bielorrusia perdió la capacidad técnica de compartir rápidamente gasolina con sus hermanos rusos. Además, golpearon el oleoducto Druzhba de tal manera que dejaron a los amigos de Putin, Orbán y Fico sin el petróleo ruso barato. Siempre hemos apoyado firmemente la amistad duradera y los lazos entre Ucrania y Hungría, buscando fortalecer nuestras relaciones bilaterales. En Budapest calificaron el ataque como un atentado contra la soberanía y anunciaron la prohibición de entrada al país para el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, el húngaro Robert Brocki. Él es de origen étnico húngaro. Él respondió: métase por donde le quepa, señor bailarín sobre huesos, sus sanciones y restricciones para visitar Hungría. Pero los suministros húngaros no eran el objetivo del ataque, porque el objetivo principal era detener los flujos en dirección al Báltico. Allí se abastece toda la flota fantasma de petroleros de Putin, y es precisamente desde ahí de donde fluyen los miles de millones. Y Hungría y Eslovaquia pueden fácilmente rechazar el petróleo de Putin. Hungría y Eslovaquia tienen un oleoducto alternativo desde el mar Adriático y pueden prescindir completamente del suministro ruso. Pero simplemente no les conviene. Ahí el descuento es de aproximadamente $100 por tonelada de petróleo para Hungría y Eslovaquia. Eso al año suma hasta 1.000 millones de euros. Es muchísimo dinero para estos países pequeños, especialmente si hablamos de ciertos políticos. Desde Unecha, el petróleo iba al puerto de Ust-Luga en el mar Báltico. Ahora ya no va, y además nosotros mismos atacamos el puerto. Un dron de $50.000 destruye bienes por 1 millón. Y además causa pérdidas de millones por la producción no realizada. El 18º paquete de sanciones de Europa, que limitó los precios del petróleo ruso, también resultó doloroso para Rusia. El agujero en su presupuesto crece a una velocidad geométrica. El sector del carbón está al borde de la bancarrota. La principal región carbonífera, Kuzbas, está cerrando mina tras mina. Esto no había ocurrido ni siquiera en los turbulentos años 90. La aviación también está al borde del colapso. Los constantes anuncios de planes de la KBO y el cierre de aeropuertos han hecho que los vuelos sean impredecibles y no rentables. Debido a las sanciones occidentales, encontrar repuestos para reparar los aviones es sumamente difícil. Los motores fallan cada vez con más frecuencia. Solo en agosto, 3 veces. También hay problemas en la industria automotriz. Las ventas del mayor fabricante de camiones, KAMAZ, cayeron un 60% y las ganancias el año pasado se redujeron 28 veces. Por eso, desde agosto, KAMAZ pasó a una semana laboral de 4 días. Incluso en las empresas militares han comenzado los problemas con los salarios y a los rusos que no quieren trabajar gratis los están reemplazando por esclavos de Corea del Norte. Al parecer, el pago por su trabajo lo recibe el gobierno de Corea del Norte y ellos reciben comida y un conjunto mínimo de dinero de bolsillo, por así decirlo. En Gazprom también han llegado tiempos oscuros. Rusia no había vendido tan poco gas como ahora desde 1985. Por eso, la cuestión de dónde conseguir dinero para la maquinaria de guerra se ha vuelto crucial para Putin. Sin duda pedirá ayuda a China, a Corea del Norte y negociará con la India en la cumbre de la OCS. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar los amigos del dictador, pero parece que no será él quien marque el tono de la conversación. Bueno, India y China entienden que Rusia está en una posición muy precaria y ellos también ya empiezan a torcerles aún más el brazo, a exigirles descuentos adicionales. Pero lo principal es nuestra influencia. Con castores, furias, tinieblas y palianitsias, hasta que el país gasolinera pierda a sus últimos clientes.
Oksana Radionova, Yevgen Notvenenko, TSN, Semana, 1+1, Maratón, Noticias Únicas. Quedan solo unas horas y el golpe de Washington irá directo a las arterias militares de Putin. Esta arma arrasa con todo a su paso y los ataques cercanos parecen juguetes. La brutal carnicería comienza justo en este momento. Algo extremadamente poderoso entra en escena. Miles de misiles avanzan en enjambre, uno tras otro. La derrota del enemigo está más cerca que nunca. Los objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han sido identificados y por primera vez anunciados públicamente. ¿Acaso ha comenzado el espectáculo llamado El fin de la era de Putin? ¿Quiénes son los protagonistas? Todo sobre esto en un instante. Voz en off. Un saludo estadounidense para el Día de la Independencia de Ucrania. Tras Tit Kellogg, misiles de crucero estadounidenses se dirigirán a Ucrania. Locutor, es un honor para mí entregarle este premio. Gracias a usted. Voz en off. Según The Wall Street Journal, la administración de Donald Trump aprobó la venta a Ucrania de más de 3.000 misiles aéreos Extended Range Attack Munition. Anton Golubiev. Cabe señalar que oficialmente ni el Pentágono ni la Casa Blanca han confirmado la información sobre la venta a Ucrania de misiles aéreos, que según los medios deberían ser entregados a la parte ucraniana en las próximas 6 semanas. Por lo tanto, podemos decir que se trata de lo que se llama una filtración controlada de información. Es decir, cuando la Federación Rusa da a entender los planes de la administración de la Casa Blanca. Voz en off. Unos días antes, los terroristas rusos lanzaron un ataque con misiles contra una fábrica de una empresa estadounidense en el oeste de Ucrania. En esencia, Putin redujo a nada las palabras de Trump sobre que la presencia de empresas estadounidenses en territorio ucraniano es en sí misma una garantía de seguridad. Locutora, ¿qué le dijo a Vladimir Putin sobre el ataque de ayer a la fábrica estadounidense en Ucrania? Locutor, le dije que no me alegra esto. No me alegra nada de lo que ocurre en esta guerra. Voz en off. Al cabo de un tiempo, el presidente de Estados Unidos hizo una declaración importante. Donald Trump reconoció que solo defendiéndose, Ucrania no ganará la guerra. Locutor, es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor. Es como si a un gran equipo deportivo, que tiene una defensa fantástica, no se le permitiera jugar al ataque. No hay ninguna posibilidad de victoria. Así ocurre con Ucrania y Rusia. El deshonesto y muy incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania respondiera, solo le permitió defenderse. ¿Y qué salió de eso? Voz en off. Según los expertos, el suministro de misiles aéreos de largo alcance es la respuesta lógica de Trump a la demostrada falta de fiabilidad del dictador ruso para llegar a acuerdos. Anton Golubiev, llamado a la barda, es decir, un contraataque por parte de los Estados Unidos. Además, no descarto que junto con o en paralelo a la posible entrega de medios de ataque, también se otorgue permiso para llevar a cabo un contraataque en el territorio de la Federación Rusa. Voz en off. Lo clave en el suministro de misiles estadounidenses aire-superficie, que, según se informa, han sido pagados por los aliados europeos de Ucrania, es su gran cantidad, concretamente 3.350 misiles y su alcance de hasta 450 kilómetros. Anton Golubiev. 450 kilómetros abarcan prácticamente toda la infraestructura de retaguardia del ejército de ocupación ruso directamente en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Además, si se concede el permiso para utilizar estos medios de ataque en el territorio de la Federación Rusa, toda la logística de retaguardia del ejército ruso y, en consecuencia, los objetivos militares legítimos en el territorio de la Federación Rusa quedan al alcance. Esto es significativo, supera en casi un tercio las características técnico-tácticas de los ATACMS estadounidenses. Voz en off. La combinación de la cantidad y el alcance de impacto de los misiles ERAM lleva a pensar que, a diferencia de los escasos Storm Shadow y ATACMS, estos misiles pueden utilizarse con mucha más frecuencia, incluso de manera puntual contra cazas, bombarderos y lanzadores del ejército invasor. Anton Golubiev. En primer lugar, al parecer, los aeródromos de base serán el principal foco de atención de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, los puntos de lanzamiento son, respectivamente, los lugares desde donde se lanzan los UAV y los misiles balísticos de crucero en el territorio de la Federación Rusa.
Darina Gutskawo. Por el momento eso es todo de mi parte. Estuve con ustedes Darina Gutskawo. Aún más noticias impactantes del frente en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar sus me gusta. ¡Nos vemos!